Perdón, tenía apagado el micrófono. Decía que les deseo muchas bendiciones y un próspero año nuevo 2024. Hoy, 1 de enero, voy a hacer mi primera transmisión. Les saluda Omar García, psicólogo, docente, teólogo aficionado, amateur, bibliófilo y muy de vez en cuando apologeta protestante. Hoy quiero darle lectura y explicar un artículo, el primero del año que he escrito y que le he pegado en mi muro de Facebook, pero quiero hacer un análisis del mío o dar más detalles de lo permitido en esas líneas que escribí. Espero que hayan tenido un feliz fin de año, que hayan podido compartir con sus seres queridos, con sus familiares, amigos, hermanos. Muchas iglesias, por lo menos en lo que respecta a mi contexto, en mi ciudad, en mi país, la mayoría de las iglesias evangélicas se reúnen el 31 de diciembre. Algunas hacen una especie de media vigilia, es decir, el culto puede empezar alrededor de las 7 de la noche y concluir a las 12. Entonces pasan ese periodo de fin de año en la comunidad, fortaleciendo los vínculos y lazos fraternales, las distintas familias, ¿verdad?, que se reúnen para adorar a Dios el último día del año. Otras tienen un servicio más corto, el típico servicio en cuanto a duración de quizás unas 2 horas. Yo quiero, antes de desarrollar la temática que he titulado La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Saludos, mi querido hermano Luis Lisboa. Dios te bendiga a ti, a los tuyos, a tu país. Che, como tú sueles decir, te deseo un feliz año nuevo. Que el Señor te libre de los garroteros. Bueno, yo quiero decir, antes de desarrollar la temática de hoy, de este programa, darle lectura a un devocional, al devocional correspondiente el 1 de enero, del eminente, del connotado siervo del Señor, el pastor bautista, el finado Charles Spurgeon. Yo tengo este devocional precioso, tamaño bolsillo. Devocionales, lecturas matutinas, 365 lecturas diarias, es decir, una lectura para cada día del año, salvo si el año es bisiesto. Como es este año es bisiesto, por cierto. Todo año que termina en 4 o que es múltiplo de 4 es un año bisiesto, para que ya lo vayan sabiendo. Quiero darle lectura porque todo lo que escribió Spurgeon, sin ser inspirado en el sentido escritural, pero siendo, por otra parte, iluminado por el Espíritu Santo, todo lo que escribía era maravilloso. Es maravilloso todo lo que tenemos de Spurgeon,
no hay ningún tipo de desperdicio. Tengo los 2 tomos de los sermones Spurgeon, aún los leo. Yo los tengo también. Yo también los tengo. Por eso he dicho que he leído más de 200 sermones Spurgeon, porque entre ambos tomos hay un poco más de 200, además de otros sermones sueltos que he leído. Y la verdad es que leer a Spurgeon es arrobador. Cuando tú lees a Spurgeon, te penetras esa palabra, penetra tu corazón, tu mente, te reprende, te constriñe. Era un escritor maravilloso, es increíble porque nosotros leemos las traducciones que hacen de Spurgeon. Él era un pastor inglés londinense. No, yo creo que no nació en Londres, aunque luego se trasladó al Tabernáculo Metropolitano de Londres, la iglesia protestante más grande de su época. Y a pesar de que ustedes ya sabrán que cuando se hace una traducción se pierde calidad muchas veces. Sin embargo, leer a Spurgeon, hay que felicitar a los traductores también, pero leer a Spurgeon es maravilloso. Imagínense leerlo en su propio idioma. Imagínense todavía más haberlo escuchado de viva voz. Yo leyendo Spurgeon, estoy exagerando, me transportaba. Incluso recuerdo un libro que se llama, uno de mis libros favoritos, Discurso de mi estudiante, lo habré leído unas 5 veces aproximadamente, ya tengo algún tiempo de no leerlo. Ese libro que tiene un enfoque homilético, pastoral y devocional también, fue escrito principalmente para los pastores. De hecho, son una serie de charlas, de conferencias dirigidas a los pastores que se preparaban gracias a Spurgeon, a los recursos invertidos de las obras que Spurgeon recibía a cambio de su literatura y de la que nunca se benefició, sino que todo lo dio para los huérfanos, para las viudas, para los pastores más necesitados. Y recuerdo un pastor, porque los 2 primeros capítulos que tienen que ver con el llamado pastoral son capítulos muy, muy fuertes en el sentido de que te confrontan y te llaman a examinarte si realmente has sido llamado por el Señor y si antes de ser llamado por el Señor en realidad eres un hijo de Dios. Y recuerdo que un pastor me dijo, cuando yo leí esos 2 primeros capítulos, estuve a punto de abandonar el ministerio. Y resulta que ese pastor, unos años después, caería en un terrible pecado de adulterio con una jovencita de su congregación y hoy pues es un hombre que está en el mundo. Usaba muchas figuras, eso hace, sí, él era experto usando imágenes de la vida cotidiana, ilustraciones. Yo creo que los ingleses, los estadounidenses también, en cierto modo, heredaron esto de los ingleses. Son muy exquisitos a la hora de utilizar distintos recursos para enriquecer sus discursos. Y los sermones de Spurgeon son los que se clasifican como temáticos, que vendrían a ser los más sencillos. Hay sermones, textuales. Hay sermones textuales como los de Spurgeon, hay sermones temáticos y hay sermones expositivos. Los más complejos suelen ser los expositivos, porque implica darle tratamiento a una gran porción de la escritura de manera lógica, secuencial. Por ejemplo, un sermón sobre el primer capítulo de Romanos y luego los
siguientes capítulos hasta terminar toda la carta. Spurgeon predicaba sobre un versículo, era textual, y de él hacía un desarrollo increíble, maravilloso. De ahí que no en vano se le apode muy merecidamente como el príncipe de los predicadores. Yo lo tengo, y esto es algo muy personal, como el mejor predicador después de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Para destacar el gran respeto que siento por Spurgeon, me gusta decir, compararlo con el fervor católico por distintos patronos santos a los que el católico le tiene un gran respeto, una gran veneración. Yo digo de que si yo fuese católico y Spurgeon fuese un santo católico, él sería mi santo patrón. No me vayan a colgar. Si estuviera el innombrable, un señor de pelo cano, pero de una inmadurez increíble. Si se da cuenta de esto que dije, me hace un video y comienza a calumniarme. Y comienza a torcer mis palabras. Sugel Michelin es una buena referente de predicación positiva. Sí. Martin Lloyd Jones también, John Stott, son los máximos predicadores expositivos. Yo creo, con todo el respeto, ¿verdad? Y todo el reconocimiento que merecen los grandes predicadores de la Iglesia Católica, uno de ellos, el gran Crisóstomo, pico de oro, boca de oro. Yo creo que dada el énfasis que pone el protestantismo en las escrituras, en la exposición de las escrituras, los mejores predicadores son protestantes de todos los tiempos. Esto lo digo con mucho respeto, sin ánimo de denigrar a nadie. Ok, paso a darle lectura a este devocional correspondiente al 1 de enero para luego tratar el tema. El título de este devocional es Los frutos del año nuevo y tiene como cita base Josué 5:12 y dice: comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora viene el devocional. Es una página, no se preocupen, no es muy extenso. La peregrinación de Israel había ya concluido y el prometido reposo había llegado. No más traslado de carpas, no más serpientes ponzoñosas, no más fieros amalecitas ni yermos desiertos. Llegaron a la tierra que fluía leche y miel y comieron el añejo grano de la tierra. Quizás este año, lector, sea tu caso o el mío. Gozosa es esta esperanza, y si la fe se muestra activa, nos dará inmaculado placer. Estar con Cristo en el reposo que queda para el pueblo de Dios es, en verdad, una esperanza gozosa. Y esperar esta gloria tan pronto es doble gloria. La incredulidad se estremece ante el Jordán que aún corre entre nosotros y la hermosa tierra. Pero estemos seguros de haber experimentado ya mayores morales de los que la muerte, en el peor de los casos, nos puede causar. Desechemos todo temor y regocijémonos con gran gozo en la esperanza de que este año empezaremos a estar con el Señor. Una parte del ejército permanecerá este año en la tierra para servir al Señor. Si esta fuere nuestra suerte, no hay razón por la que este texto no sea verdadero aún en este caso. Entramos en el reposo los que hemos creído. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, la gloria que Él nos da
comienza aquí. Los que residen en el cielo están seguros y los que estamos en la tierra somos preservados en Cristo. Allí ellos triunfan de sus enemigos. Aquí nosotros también obtenemos victorias. Los espíritus celestiales tienen comunión con el Señor. Nosotros también la tenemos. Ellos cantan sus alabanzas. Nosotros también gozamos de este privilegio. Recogeremos este año frutos celestiales en la tierra, donde la fe y la esperanza han hecho el desierto semejante al jardín del Señor. El hombre comió antiguamente el alimento de los ángeles. ¿Y por qué no ahora? Que la gracia nos enseñe a alimentarnos de Jesús y podamos este año comer fruto de la tierra de Canaán. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Sí, así es. Ok, quiero compartir pantalla. Regálenme un me gusta si realmente le está gustando las cosas que un servidor está exponiendo. No cuesta nada. Y si desea compartir esta transmisión, que hoy decidí hacerla desde Facebook y no desde mi canal, pues yo lo agradezco de antemano. Voy a compartir pantalla. Esto lo escribí hoy. Lo comencé realmente a redactar el día de ayer. No lo pude terminar. Entiéndase que un 31 de diciembre hay mucho movimiento. Tengo la fortuna de contar con la compañía de mis padres. Muchas gracias por los likes. Este año vinieron mis papás, están acá, se encuentran hospedados donde mi hermana. Estamos bastante cerca. Luego de acá, de hecho, parto donde ellos. Y pasé en familia, por la gracia y misericordia del Señor, sobrio, más sobrio que nunca, sobrio como cada día. No porque condene la ingesta moderada de licor, no considero que la Escritura la condene, aunque creo que por razones de testimonio y por cuestión de consideración de las débiles conciencias de los hermanos en la fe, tenemos que tener precaución. Aquellos que toman y que no tienen, me refiero a cristianos obviamente, que no tienen problema con el licor, que saben tomar como realmente con dominio propio, como es, como debe ser característico en un hijo de Dios. Sin embargo, debe de pensar no solamente en sí, sino también en lo más débil. A veces nos jactamos desde el Facebook, los cristianos, de nuestra libertad, pero nuestra libertad no es para vivir egoístamente y ser piedra de tropiezo lo demás. Una de las características del protestantismo es su individualismo, a diferencia del catolicismo. Y creo que esto tiene sus pros y sus contras. Y en contra tiene justamente que el sujeto tiende a veces a ser egoísta, a pensar solamente en sí y a no considerar las vulnerabilidades de la conciencia ajena. Yo no tomo, no por razones religiosas, sino porque en mi adolescencia, 2, 3 años en los que tomé licor, lo estaba haciendo de una forma desenfrenada, casi a punto de convertirme en un alcohólico. Y gracias a Dios me rescató, y desde entonces, incluso antes de haberme convertido al Señor, de haber hecho profesión pública de mi fe en el Señor Jesucristo, yo dejé de beber. Ya son muchos años desde que dejé de beber, y me siento contento de saber que mientras el mundo entero
bebe desenfrenadamente, se emborracha, se embriaga, especialmente en fechas como un Nochebuena, que debe de ser para celebrar el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, o de fin de año para darle gracias a Dios y hacer un examen de todo lo que hemos vivido en esos 365 días, darle gracias a Dios por sus bendiciones, pedirle perdón a Dios por los pecados y proyectarnos para el año nuevo. La mayoría, lamentablemente, solo piensan en darle cabida a sus deseos más bajos, a su concupiscencia. Y me gusta amanecer y saber que yo marco la diferencia. Que en mí, mi hija, que en mí las personas no ven a un Omar beodo vomitándose porque está embriagado, porque está intoxicado, haciendo locuras y cosas por el estilo. Ok, yo escribí esto o lo empecé a redactar ayer, les decía, pero pues ya no lo pude terminar. Yo siempre pienso en el Señor. Yo siempre medito en las cosas de Dios, no importa el día que sea, no importa si es mi cumpleaños, no importa si es fin de año. Yo siempre estoy examinando las grandes verdades de la Escritura, especulando dentro de los márgenes de la ortodoxia, por supuesto. Siempre estoy analizando, sopesando. Y he llegado muchas veces a ciertas verdades sin antes haber leído algún libro que luego me termina confirmando en esa verdad, derivada, por supuesto, de la Escritura. Así es, somos luz y sal de la tierra. Entonces, yo escribí esto y quiero compartirlo, lo publiqué, está en mi muro de Facebook, pero me gustaría darle lectura y de paso hacer unas pequeñas acotaciones, anotaciones, comentarios a pie de página. Y bueno, si resulta alguna pregunta que esté en mi capacidad de responder con la franqueza y honestidad intelectual que me caracteriza, y lo digo con total seguridad, pues con mucho gusto lo haré. Ok, yo titulé este artículo de la siguiente manera. Por cierto, aquí hay unas mascotas, unos chihuahuas, y ya saben cómo son los chihuahuas, de escandalosos, como típicamente es todo aquello que es pequeño. Sean cosas, sean personas, sean animales. Entonces yo titulé este artículo de la siguiente manera: de la divina providencia y de cómo en un mismo acontecimiento participan distintos actores con diversos tipos y grados de responsabilidad. Así he titulado esto, lo voy a repetir. De la divina providencia y de cómo en un mismo acontecimiento participan distintos actores con diversos tipos y grados de responsabilidad. Introducción. Aunque antes quiero decir este artículo tiene que ver con la relación entre la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por el otro. Responsabilidad del hombre que, si bien goza de libre albedrío, capacidad decisoria, no obstante dicha libertad, no hablo de libertad moral ni espiritual, el hombre es por naturaleza esclavo del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego, no todos
Los hombres son por naturaleza libres. En cambio, todo aquel que sigue a Jesús es porque antes ha sido por él liberado, por él libertado. Entonces, la libertad del hombre no es absoluta, es relativa. Es relativa con respecto a Dios, por supuesto. Dios está por encima de todo, por eso es que es soberano. Soberano sobre toda su creación. Él es el primer motor inmóvil, no movido por nadie, pero que mueve todas las cosas. Es la causa incausada de todo. El lenguaje aristotélico tomista. Y digo que por supuesto, son esa libertad con respecto a Dios es relativa, porque como ya iremos desarrollando, Dios, sin coaccionarnos, realiza su voluntad valiéndose de cada uno de nosotros, valiéndose a sí mismo de causas segundas. Ok, introducción. Es importante que los cristianos comprendamos hasta donde nos sea posible, por supuesto, porque es todo lo que tiene que ver con Dios es insondable, inescrutable. Entonces es importante que los cristianos comprendamos cómo se relaciona la voluntad divina, lo que Dios decreta, determina, con la libertad de sus criaturas, esa libertad que nosotros designamos con el nombre de libre albedrío, en la ejecución de sus planes, es decir, de los planes de Dios, de tal suerte que no abriguemos duda alguna respecto a la total inocencia de Dios en la existencia del mal moral. Muchos ateos, filósofos, como el mismo Epicuro, presentaban, por ejemplo, objeciones a la existencia de Dios, objeciones relacionadas con la existencia del mal, las famosas objeciones de este filósofo que creó toda una escuela, el epicureísmo. Y básicamente Epicuro va a decir, bueno, si Dios es todopoderoso, tenemos que existe el mal moral, ¿verdad? Y el mal físico, mal natural, digamos. Mal natural tiene que ver con calamidades relacionadas con desastres naturales, terremotos, huracanes, esas cosas de las que el hombre no siempre tiene control y no siempre tiene responsabilidad. Digo no siempre porque en cierto modo muchas conmociones obedecen a la contaminación ambiental, al desequilibrio que el hombre ha generado en el planeta. Pero en fin, tanto el mal físico como el mal moral, el pecado, crímenes horrendos como asesinatos, como robos, violaciones, bueno, en fin, esa existencia del mal moral y el mal físico no se puede negar. Los cristianos no negamos. Para nosotros no es una ilusión como lo plantea, me parece que es el budismo. Pero dice Epicuro, bueno, existe el mal, pero si existe Dios y este Dios es todopoderoso, tiene todo el poder para erradicar el mal y no lo hace, porque el mal ahí está presente a nuestra vista y paciencia.
Entonces, si Dios tiene todo el poder para destruir el mal y no lo hace, luego Dios no es bueno. Y si Dios no es bueno, no puede existir tal deidad, que uno de los atributos de Dios es la bondad. Entonces Dios no existe. O, por otro lado, si Dios quiere realmente destruir el mal y no lo hace porque no puede, no porque no quiere, luego Dios es bueno, pero no es todopoderoso. Y si Dios no es todopoderoso, no se corresponde con el concepto que todos tenemos de Dios, ser supremo, sin limitación alguna. Entonces, este tipo de objeciones han existido desde siempre, sobre todo cuando han surgido grandes pensadores que no podemos negar sus elevados pensamientos, sus grandes capacidades intelectuales, pero que lamentablemente no han sujetado su razón de tal manera que en lugar de ver a Dios en la creación, han terminado negándolo, como es el caso de Epicuro. Entonces la existencia del mal es una de las mayores dificultades que enfrenta el teísmo en general, ¿verdad? Porque esto no es propio ni exclusivo del cristianismo, pero creo que es una dificultad particularmente difícil, valga la redundancia, para el cristianismo, porque nosotros nos preciamos de ser la religión verdadera y en efecto somos. El cristianismo es la religión verdadera, es la religión que ha cambiado el mundo para bien, aunque el hombre cristiano también ha cometido muchos errores. Entonces, ¿por qué existe el mal? Bueno, existe el mal, entre otras cosas, porque el hombre, entendiendo el mal como una privación, no como algo que contenga sustancia y que subsista en sí mismo, sino más bien como una sustracción o una privación, negación, en este caso de la bondad y de Dios mismo, que es la bondad misma. Entonces, el hombre, al apartarse de Dios, al vivir a espaldas de Dios, por tanto, vivirá completamente entenebrecido. Y así lo dice la Escritura, el entendimiento del hombre está entenebrecido. Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres. Pero ¿cómo compatibilizar la soberanía de Dios que no simplemente permite que las cosas pasen? Porque esa idea de que Dios permitió el mal, como que Dios se cruza de brazos y dice, bueno, está bien, no quiero que esto pase, pero lo voy a permitir simplemente porque el hombre es libre. Como si la libertad del hombre fuese mayor que la soberanía divina. Como si la libertad del hombre fuese absoluta. Y como que si Dios se tuviese que contentar con contemplar pasivamente a sus criaturas. Cosas no son así. Entonces ha surgido una explicación racional, filosófica, teológica, que ha pretendido reconciliar, por un lado, la soberanía de Dios y por el otro, la responsabilidad del hombre. Y creo que es una de las mejores explicaciones,
aunque a veces se han utilizado imágenes inadecuadas, porque, y estoy hablando del compatibilismo, no sé si han escuchado ese concepto en términos teológicos, compatibilismo, que trata de reconciliar, repito, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero muchas veces se han utilizado imágenes inadecuadas, inapropiadas, desafortunadas para comunicar la idea de la compatibilidad o el compatibilismo. Y a veces se habla de que son como dos líneas que corren paralelas como los rieles de un tren, y eso es falso. Porque la voluntad de Dios no corre paralela con la voluntad del hombre. Porque ustedes saben que dos líneas paralelas nunca se tocan. Es todo lo contrario. La voluntad divina está por encima y gobierna la voluntad humana, sin que por ello la voluntad humana sea suprimida. ¿Ok? Sin que por ello sea suprimida. Dios, sin ser el autor del pecado de este mundo caído, no obstante, se vale la voluntad de sus criaturas para llevar a efectos sus sapientísimos propósitos. Esto, claro está, sin coacción alguna de su parte, o sea, Dios no coacciona, y por lo tanto sin supresión de la responsabilidad de los agentes morales. No hablo de los animalitos, sino de los ángeles y de los hombres, que son los agentes racionales, morales, creados por Dios y gobernados por su providencia. Porque muchas veces a nosotros los calvinistas, como a ningún otro grupo, como a ningún grupo cristiano se le acusa tanto y con tanta insistencia de que nosotros hacemos de Dios el autor del mal, el autor del pecado. Incluso hablan del Dios calvinista. Claro está que esta expresión denota de que estos que se dicen también ser hermanos de nosotros, muchos de ellos arminianos, en realidad básicamente están diciendo entre líneas que nosotros creemos en un Dios creado a nuestra propia imagen, fruto de nuestro sistema teológico, que no es el Dios de la Biblia, que es un Dios distorsionado, deformado, mientras ellos adoran al Dios verdadero. Entonces el Dios calvinista o los calvinistas nos acusan de ser el autor del mal. Incluso hace unos días me llevé la sorpresa de escuchar un podcast de Dupont, un apologeta, no conozco mucho de él, pero me parece que es un apologeta cristiano que se enfoca más que en defender el protestantismo. Él es protestante, hasta donde sé, si no estoy equivocado, pero con un enfoque en lo que respecta a lo que se conoce como una apologética ad extra, hacia afuera, es decir, defiende el cristianismo de los ateos, de los ataques por parte de los ateos, defiende el cristianismo de otras religiones que también nos atacan, como el Islam, por ejemplo. Entonces es un buen hombre de Dios, es un buen cristiano, es un hombre muy inteligente y preparado, pero justamente eso es lo que me llenó de asombro cuando dijo de que el calvinismo hace a Dios autor del pecado. Y no me pude quedar callado, y por eso yo, en una reacción inmediata, en una publicación que hice en Facebook, denunciaba este muñeco de paja que se levanta en contra de nosotros, y por lo menos yo dejé de seguir. Ahora,
es esta relación, ¿verdad? No una relación equiparable como esa imagen de que la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre son como dos líneas, como los rieles de un tren, como dos líneas paralelas que corren de manera paralela, no. Pero hay una relación de subordinación, por supuesto, donde la voluntad de Dios está arriba y la voluntad del hombre está abajo. Y Dios se vale la voluntad del hombre sin que éste pierda toda su responsabilidad. Y por tanto, Dios determinando que el hombre realice ciertas acciones, no por ello queda el hombre exento de responsabilidad, ni Dios termina siendo culpable de tales acciones. Y lo vamos a ilustrar con este caso que voy a mencionar a continuación. Esto se hace patente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el deicidio del Hijo de Dios participaron los siguientes actores, los principales actores. Tenemos a Dios Padre, que es actor, que es protagonista de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión. Tenemos a Satanás, tenemos a Judas Iscariotes, a los líderes religiosos de Israel, también el populacho, pero más por instigación de los líderes religiosos. Ellos son los más representativos y los más culpables de Israel. Y también las autoridades romanas, como lo podemos ver en Hechos 2:23 y Mateo 10:4. Permítame buscar mi Biblia y leerles estos pasajes. Y luego formulo la siguiente pregunta. ¿Significa esto que todos los implicados, los antes mencionados, Dios Padre, Satanás, Judas Iscariote, los líderes religiosos de Israel y las autoridades romanas, en el caso de la crucifixión de Cristo, significa esto que todos los implicados comparten la misma responsabilidad? O lo que es lo mismo, ¿son responsables en el mismo grado y sentido? La respuesta no puede ser otra que un rotundo no. Y las razones las voy a presentar a continuación. Pero quiero leerles esos pasajes. En cuanto a que Judas Iscariote entregó a Jesús de manera alevosa, por supuesto, lo leemos en San Mateo, capítulo 10, verso 4, cuando se cita la elección de los 12 apóstoles, se nombra a cada uno de ellos, se deja de último a Judas y siempre siempre que se le nombra en cuanto a la elección al apostolado, se hace la siguiente descripción de él. Dice Mateo 10:4. Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Para qué le entregó? Para que fuera prendido, para que fuera crucificado. Y otro poderoso pasaje, que este sí es un pasaje que para muchos no es fácil de entender, y en buena medida por eso escribí este artículo en Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice el apóstol Pedro en este sermón de Pentecostés, Hechos 2:23, le dice a los judíos, a este, refiriéndose a Jesucristo, entregado, vimos que Judas lo entregó, ¿verdad? Pero también dice a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese determinado consejo significa que Dios lo entregó, Dios quiso entregarlo. No se le escapó de sus manos. De hecho, la Escritura enseña: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
Podríamos perfectamente cambiar el dio por el entregó. Podríamos cambiar de verbo porque básicamente denotan lo mismo. Lo dio para entregarlo, para que fuera crucificado. Eso queda claro. Pero no solo eso, sino que dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Note cómo se le atribuye la culpa principalmente a los judíos y de los judíos especialmente a los líderes religiosos. Vamos a ver ahora entonces por qué, si bien en este suceso, en este acontecimiento, me refiero al deicidio, al asesinato de Jesucristo, a su crucifixión, participan distintos actores. Tenemos a Dios, tenemos a Satanás, tenemos a Judas Iscariote, tenemos a los líderes religiosos de Israel, tenemos a las autoridades romanas. No obstante, varía el tipo y el grado de responsabilidad. Y esto del tipo y grado de responsabilidad, esa variedad va a obedecer justamente por las intenciones por la que cada uno de estos actores entrega a Jesucristo para ser crucificado. Por eso es que yo planteo esta pregunta antes de dar respuesta y digo, ¿significa esto que todos los implicados comparten la misma responsabilidad o son responsables en el mismo grado y sentido? La respuesta es negativa y las razones las presento a continuación. Empecemos con el primer actor, Dios. En el caso del Padre, es manifiesto que la entrega de su Hijo para ser crucificado no se hizo a traición de éste, sino con su total conocimiento y expreso beneplácito. El Padre entrega a su Hijo, sí. Cosa extraña, ¿verdad? Porque el bien más preciado que tiene un padre es su hijo. O son sus hijos si son varios. Imagínense cuando se trata de un solo hijo y todo el amor se concentra en ese hijo, que es de la misma naturaleza de su padre. ¿Cuánto amor ha de tener ese padre por ese único hijo? Y si esto lo elevamos al infinito, porque se trata de Dios Padre y se trata de Dios Hijo, esa entrega cobra un valor inconmensurable. Inconmensurable. Y esto nos habla a su vez del grande amor de Dios por nosotros. Por eso es que así empieza Juan 3:16 con esa exclamación. De tal manera, porque las palabras, de hecho, en realidad son incapaces de transmitir toda la dimensión, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Entonces se contenta Juan con decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que dio, ¿qué cosa? Lo más preciado. Entonces el Padre entrega a su Hijo y lo entrega para ser crucificado. Pero ojo, no lo hizo a traición. No es que el Hijo no quería ser crucificado y el Padre simplemente le traicionó. Al contrario, la Santísima Trinidad decide, delibera es un término, ¿verdad?, antropomórfico, porque realmente Dios no está cavilando. Pero por nuestra humana limitación, pues hago uso de este término. Y determina la salvación del hombre. Y se determina con el beneplácito de cada una de las divinas personas que el Hijo muera y no sea el Padre, sino que el Padre lo envía, el Hijo es que muere y el Espíritu Santo es el que va a aplicar los méritos obtenidos por Jesucristo en el corazón de los elegidos.
Cada una participa por entero en la redención, aunque en grados o en modos distintos. Sí que Jesucristo no fue traicionado. De hecho, él vino expresamente a morir. Él vino con ese cometido. Es el único hombre que nació para morir, con la conciencia de que venía a este mundo a morir. Y él por eso dice, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, por mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Por eso me ama mi Padre. ¿Por qué lo ama el Padre? Bueno, no es que lo ama porque se entregó, pero quiere expresarse la gran satisfacción del teántropos que muere, que está decidido y que nada va a frustrar el designio de Jesucristo de ser la ofrenda por los pecados del mundo. Esto es, sinceramente, se los digo, maravilloso. Es maravilloso. Por tanto, bueno, estoy saltando estas líneas. En cuanto a la motivación, ¿verdad? En cuanto a la motivación, estoy viendo, espérenme, que no sé si me salté algo acá. Sí, me salté algo porque lo que hice fue copiar y pegar. Voy a ir a mi Facebook. Voy a dejar de compartir pantalla ahorita y voy a ir a mi Facebook porque me estaba saltando unas líneas. Lo que pasa es que yo no tenía planes de hacer esta transmisión, escribí este artículo, lo publiqué, lo compartí, pero luego dije, bueno, que no es mala idea empezar el año y hacer mi primer transmisión del año explicando, leyendo y explicando este artículo. Entonces lo pegué en Word, lo convertí en PDF para compartir pantalla, pero veo que por la prisa, que fue algo casi de último momento, omití esa parte, no me di cuenta. Entonces no importa. Yo voy a dejar de compartir pantalla ahorita y voy a leer desde el Facebook, que yo lo compartí en el Facebook. ¿Verdad? Es esta línea la que estaba omitiendo. Ya la voy a leer. Yo había dicho, ¿verdad? ¿Significa esto que todos los implicados comparten la misma responsabilidad o son responsables en el mismo grado y sentido? La respuesta es negativa y las razones las presento a continuación. Y aquí viene un párrafo que yo había omitido. Lo leo para luego continuar compartiendo pantalla. En la valoración de todo acto moralmente imputable que se le puede imputar al hombre o a cualquier criatura o a Dios mismo inclusive, ¿verdad? Se deben contemplar elementos tales como, y voy a mencionarlos, pero antes quiero decir que una de las razones por las cuales a los niños no se les puede imputar como pecado o como acciones delictivas ciertos hechos es porque se necesita conciencia de los mismos. El niño que toma un arma, ¿verdad? Creyendo que es una pistola de juguete y dispara y resulta que es un arma real y mata a una persona, no se le puede imputar no se le puede imputar como delito esa acción, ni se puede considerar como pecaminosa. Así que en la valoración de todo acto moralmente imputable se deben contemplar elementos tales como, 1, el acto en sí. Esto responde al qué. 2, las intenciones. Es decir, el por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo? Responde al acto en sí. ¿Por qué lo hizo? A las intenciones. Los medios empleados, es decir, el cómo lo hizo, y la finalidad o propósito, es decir,
responde al para qué lo hizo. Con esto en mente y a fin de no extenderme más allá de lo conveniente en este tipo de espacios, pasemos a considerar solamente de todas esas variables, esos elementos, voy a considerar solamente las motivaciones, es decir, las intenciones, motivaciones o el porqué de la entrega de Jesucristo en cada uno de los actores involucrados. ¿Por qué el Padre entregó a Jesucristo? ¿Por qué Satanás instiga la crucifixión de Jesucristo? ¿Por qué Judas Iscariote entrega a Jesucristo para ser crucificado? Y así sucesivamente. Ahora sí creo que podré compartir pantalla porque solamente estaba omitiendo esa parte. No sé si están leyendo bien, o sea, si el tamaño, yo no puedo agrandar acá, yo no soy muy bueno en estas cosas, así que si usted no lee bien, de todos modos, esto está publicado en mi muro de Facebook. Comencemos entonces explicando las motivaciones, el por qué el Padre entrega a Jesucristo. Y como tal entrega no significa en ningún modo que Dios sea o que Dios haya pecado contra su Hijo al determinar, al decretar, no al permitir simplemente, porque de hecho el autor de la salvación es Dios. Y para la salvación era menester que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, muriera. Así que Dios la decreta, Dios lo determina. Y como tal decreto no implica que Dios haya pecado, que no es el caso de los demás protagonistas o actores, como ya veremos. En el caso del Padre, es manifiesto, como yo ya lo había mencionado, que la entrega de su Hijo para ser crucificado no se hizo a traición de este, sino con su total conocimiento y expreso beneplácito. Jesús sabía que iba a morir. A eso vino y quiso cumplir la voluntad de su Padre. Él lo quiso hacer así. Mira lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo la pongo. Jesús no es mártir. Es diferente la muerte de Cristo en calidad de sustituto nuestro que la muerte de un mártir como lo fue Pedro y lo fue Juan. O mejor dicho, lo fue Pablo. Que Juan pues se piensa que no, que murió desterrado, pero de muerte natural. Y el verso 17 explica todavía mejor esto. Por eso me ama, el 18, perdón. Nadie me la quita, o sea, nadie le quita su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Por eso cuando querían adelantar los tiempos y las sazones, pretendiendo prender a Jesús para crucificarlo antes del día que Dios había establecido, no lo podían. Cristo se le escapaba, porque ya estaba determinado el día que él pondría su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, una potestad, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, aquí no hay ninguna traición. El Padre no traiciona al Hijo. Lo entrega con el beneplácito de este. Jesús, de hecho, viene expresamente a morir por los que el Padre le ha entregado. En cuanto a la motivación, o sea, el por qué el Padre determinó la crucifixión de Jesucristo, pues no es otra que el libérrimo amor por los escogidos y la redención de los mismos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o sea, lo entregó para ser crucificado, para que todo aquel que en él cree, que son aquellos a los que Dios le da la fe, porque la fe es un don, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, si bien el Padre quiso y determinó la muerte de Jesucristo, es blasfemo equiparar el designio de su santa voluntad con las perversas motivaciones de otros actores.
Y esto último lo digo en atención a Daniel Hernández de Escuela de Griego, y lo digo con mucho respeto. Esta es una cuestión doctrinal, no es nada personal, donde vemos que él, para defender a ultranza la inocencia de Judas Iscariote, apela a Hechos 2:23 y dice, bueno, ¿por qué culpar a Judas Iscariote de haber entregado a Jesucristo? Es decir, de haberlo traicionado, si la misma escritura dice que el Padre lo entregó. Sí, ambos entregaron a Jesús para ser crucificado, pero las motivaciones fueron diferentes. Primero, que el Padre no le engañó, no lo traicionó, no lo hizo a espalda de Jesucristo. Y segundo, que la motivación por la cual el Padre entrega a Jesucristo con el beneplácito de la Trinidad, de hecho, no es, la motivación no es la misma que en Judas, como ya lo vamos a ver en unos momentos. Así que allí, a mi juicio, si no se llega a este punto, se está cerca de llegar a blasfemar al equiparar el designio de la santa voluntad de Dios con las perversas motivaciones, por ejemplo, de Judas Iscariote, como lo hace Daniel Hernández, con el que tuve un debate hace poco tiempo. El segundo personaje que está implicado en este acontecimiento de la crucifixión de Jesucristo es Satanás. ¿Qué mueve a Satanás? Queda clara la intención de este ángel caído, de este protervo. Un odio infernal. Satanás aborrece al hombre, pero aborrece todavía más al Hijo de Dios. Un odio infernal lo impulsa irresistiblemente a conspirar para finalmente darle muerte al bendito Hijo de Dios, sin que este perverso advirtiera que mientras le infligía una importante herida en el calcañar, en el talón a Jesús, como cuando alguien al pisar algo se da cuenta, o sabiendo que se trata de una serpiente, mientras le pisa, obviamente es mordido por esta, pero mientras la serpiente inflige una importante herida en el calcañar, Cristo le aplastaba mortalmente la cabeza. Génesis 3:15. Se me está descargando mi computadora y necesito ponerla a cargar. Deme. Mil disculpas, tenía que cargar la computadora, estaba descargándose. Ok, entonces, la motivación de Satanás es perversa. La motivación, o sea, las razones, las intenciones por las que Satanás instiga la crucifixión de Jesucristo, no es la misma, no son las mismas motivaciones, no son las mismas intenciones, no son las mismas razones, y mucho menos el mismo propósito por el cual el Padre entrega a Jesucristo. Se dan cuenta que ambos participando de distintos modos en la entrega de Jesucristo y ambos queriendo lo mismo, siendo Dios obviamente soberano, estando por encima de toda su creación, no obstante, la responsabilidad varía, de modo que Dios queda inocente, puro como siempre lo ha sido, y más bien desplegando un amor maravilloso por la creación, inmerecidamente por la creación humana, por los elegidos, mientras que Satanás lo hace por otras razones
que son básicamente totalmente opuestas. Ahora veamos el caso de Judas Iscariote. ¿Por qué Judas Iscariote entregó para que fuese crucificado nuestro Señor? ¿Por qué entregó el apóstol Judas a su maestro? Yo debo de ser sincero porque pese a todos mis errores que en el campo apologético o que emana en mi personalidad y que son consabidos ya por los que me conocen, me han tratado. No obstante, tengo, gracias a Dios, la suficiente entereza para ser totalmente honesto, ser intelectualmente honesto. Yo hablo con la verdad, con lo que yo considero que es la verdad. Las razones no las tengo bien claras al presente. O sea, ¿por qué realmente o exactamente entregó Judas Iscariote a Jesucristo? Yo hoy, al 1 de enero del 2024, no lo tengo totalmente claro. Tengo que ser sincero. Las razones no las tengo bien claras al presente, pero a primera impresión parece ser que lo hizo, ¿verdad? Por causa del lucro que tal acción portaba. Recuérdese que hay un precio que se paga por la traición. Son 30 piezas de plata, si no estoy equivocado. Seguramente era una cuantiosa cantidad, una importante cantidad, una significativa cantidad que tienta a Judas porque ya no ve a Jesús, porque realmente nunca vio a Jesús como el Mesías que era, el tipo de Mesías que era, y no ve en Jesús sobre todo que ese Mesías es nada más y nada menos que el mismísimo Hijo de Dios, consustancial con el Padre. Los evangelios presentan a Judas Iscariote como un hombre avaro. Se dice que era ladrón, que robaba, que sustraía del tesoro, pretendiendo hacerlo sin que Jesús se diera cuenta cuando Jesús lo sabía todo, y gobernado por sus intereses o por intereses mezquinos. Sin embargo, y aquí viene, por eso es que no estoy tan totalmente convencido de esto, o pudiera ser una combinación de esta razón que acabo de mencionar y esto que voy a decir a continuación. Sin embargo, también es posible que Judas esperara que Jesucristo, al ser prendido, o sea, ser arrestado, se viera forzado a desplegar los poderes de los que él había sido testigo en muchas ocasiones. O sea, es posible, no es nada descabellado, que Judas dijese, bueno, voy a empujar, voy a precipitar las circunstancias para que Jesús finalmente se termine rebelando contra el Imperio Romano y termine reivindicándonos. Porque él tiene poderes, yo lo he visto, he sido testigo de ello. Entonces, lo voy a entregar para que Jesús no tenga otra alternativa que exhibir su poderío. Esta es una posibilidad. Por eso digo, sin embargo, también es posible que Judas esperara que Jesucristo, al ser prendido, se viera forzado a desplegar los poderes de los que él había sido testigo en muchas ocasiones, obligándole así a vencer a sus captores y a restaurar la nación de Israel del yugo romano. Como quiera que sea, porque no me queda totalmente claro esto, lo cierto es que no se puede exculpar, excusar, justificar a Judas como lo hace olímpicamente Daniel Hernández, y lo digo, reitero con respeto, esto es una cuestión doctrinal, no personal, y mucho menos, y tengo en miras a él, a Daniel y a su escuela de griego, y mucho menos igualar la entrega soberana del Padre con la pérfida entrega de este apóstol apóstata. Sí, ambos entregan a Jesús a la crucifixión,
Y obviamente que esa entrega deriva en la salvación, paradójicamente, deriva en la salvación de los hombres. Pero la entrega del Padre no fue a traición de Jesús, sino con el beneplácito este. Y además, las intenciones que mueven al Padre a entregar a Jesucristo no tienen nada que ver con las intenciones de Judas Iscariote, el apóstata, del protervo. Incluso aunque haya sido por la segunda razón que presento como algo plausible, como una posibilidad. Pero bueno, eso al final solamente Dios con absoluta certeza lo sabe. Tenemos en cuarto lugar a los líderes religiosos de Israel. Dice Juan 1:11, a los suyos vino, o sea, su nación, y los suyos, los de su nación, no le recibieron. Declara la Escritura en Juan 1:11. Y quienes mayor resistencia y hostilidad presentaron fueron, irónicamente, porque se esperaría lo contrario, porque vino a lo suyo, la casta religiosa de la casa de Israel. Es cierto que el populacho se unió al final, pero lo hizo sin que sean tampoco totalmente excusados. Hay cierto atenuante, pero lo hacen más movido por la incitación que despiertan, que levantan los líderes religiosos en contra de Jesucristo. Estos líderes religiosos, movidos por la envidia, el espíritu sectario, creyendo, ¿verdad?, que este Mesías viene a prometer una salvación universal, así como por el temor de perder el favor de Roma. Recuerden que por eso ponen contra las cuerdas a Pilato para que condene a pena de muerte a Jesucristo. Prendieron y mataron, como son acusados allá en Hechos 3:15, literalmente con estas palabras, prendieron y mataron al autor de la vida. Y dice en Hechos 2:23, por manos de inicuos crucificándole. Esto los convierte, a mi juicio, a criterio de Omar García, que no es infalible, en los más culpables y execrables de todos los que participan en la crucifixión de Jesucristo, solo superados en maldad por Satanás. Y esto se patentiza al notar que las escrituras les imputa a ellos, más que a cualquier otro, la responsabilidad de la muerte de Cristo. Nótese que se le imputa más a ellos que al mismo Satanás, o yo lo veo de esta manera, a Judas Iscariote. En varias ocasiones se señala con el dedo acusador al pueblo de Israel de ser, y a la casta religiosa que la representa, de ser los responsables de la muerte de Jesucristo. Habida cuenta que esto no significa que Dios no haya querido la muerte de su hijo, y esto surge sin previo conocimiento o simplemente bajo su permisión, no. De hecho, la muerte de Jesucristo desde el aspecto redentor es un plan de Dios, pero desde el lado humano es efectuado por los judíos principalmente, aunque no fueron los judíos los que ejecutaron a Jesús, pero fueron los que lo instigaron. En este sentido, yo considero que esto reviste una mayor gravedad, una mayor responsabilidad que la que tiene Judas Iscariote, por ejemplo. Y tenemos finalmente dentro de estos distintos actores, saludos Gabriel Álvarez, bendiciones. Tenemos las autoridades romanas, que también son partícipes. En Hechos 2:23 se dice esto. Dice Hechos 2:23, importante tener presente este pasaje. Se dice lo siguiente. Voy a leerlo desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿A quién le está hablando a los israelitas, verdad? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso es un agravante en la imputación de este cargo, porque Dios no exhibió, o Cristo, que es Dios en la carne, no exhibió su poder
en Roma para generar mayor culpa en estos, sino lo hizo, pasó haciendo bienes, dice, y lo hizo principalmente en la nación de Israel, y sin embargo esta termina entregándolos a inicuo, como lo va a decir en el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo, aquí habla de la voluntad de Dios, lo mismo que la frase siguiente, que es la ejecución de esa voluntad de Dios, cuando dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, aunque Dios lo entrega para que sea crucificado. ¿A quién se le culpa? A los judíos. Pero ¿quiénes son el medio para que los judíos crucifiquen a Jesús o para que Jesús sea crucificado? Pues los romanos. Por eso dice, y matasteis por manos de inicuos crucificándole. A ellos se le... es como que ellos lo hayan crucificado, aunque no fueron el brazo ejecutor. Por eso es que digo, estos en lo que a culpa se refiere, ¿verdad? Esto es desde mi análisis, serían los que cargarían a su cuenta la menor cuota de responsabilidad. Entre Judas Iscariote, entre Satanás y entre los líderes religiosos, para mí estos son los que son menos culpables, no siendo más que el brazo ejecutor de las instigaciones de los judíos. No es que las autoridades romanas quisieran matar a Jesús porque sí, sino por las instigaciones que ustedes ya conocen. Basta recordar que no era el deseo del procurador romano Poncio Pilato crucificar a Jesucristo. Pilato no lo quería, llegando incluso a reconocer su inocencia y a intentar en reiteradas ocasiones, pero en vano, librarlo de la pena de muerte. Vemos entonces, ¿verdad?, la responsabilidad de los distintos actores. Gracias por los que han dado like. Espero que a quienes les esté o les vaya a bendecir este programa, dejen su me gusta, su me encanta, mostrando con ello su satisfacción, su anuencia, que lo compartan si así lo desean, que se suscriban también a mi canal que se llama El Calvinista Omar García. Suscríbanse a mi canal. Y bueno, quien quiera leer y compartir esta información, ahí está, en mi muro de Facebook. Vamos a la conclusión para terminar. Hemos visto, pues, que en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo intervinieron varios actores, cada uno responsable de la muerte de Cristo por distintos tipos de motivaciones. No podemos negar que el Padre es responsable de la muerte de Jesús, ¿sí? De hecho, es desde el aspecto de redentor, desde el lado divino, es el que elabora este plan y el que hace posible que se ejecute. Pero ya sabemos que las motivaciones no tienen nada que ver con la de los otros actores, y que no lo hace tampoco a espalda de Jesucristo. El Padre, que en la unidad de la Santísima Trinidad entrega a su amado Hijo para la salvación del mundo, para la salvación del mundo. El para qué, el propósito, que no era lo mismo, no era el propósito de Satanás, al contrario. Satanás, por razones y sentimientos totalmente contrarios a los del Padre, se vale de la iniquidad de los hombres para prender al Mesías y crucificarle, creyendo que iba a destruir de esa manera al Hijo de Dios, no sabiendo que mordiéndole el calcañar a la vez era aplastado o era su cabeza aplastada. Judas Iscariote, por avaricia o por falsa expectativa acerca del mesialgo de Jesús, acomete una de las mayores traiciones que registra la historia. Aquí hay un agravante porque Judas Iscariote era discípulo y apóstol de Jesús.
En ese sentido hay un agravante, así como hay un atenuante en el caso de Poncio Pilato, que lo hace viéndose obligado. No, atenuante no es lo mismo que eximente, no está eximido. Los líderes religiosos de Israel, que al no poder darle muerte a Cristo, y esto va de la mano, o sea, cuando digo líder religioso me estoy refiriendo principalmente a su representante en Israel, en suelo israelita, como es Poncio Pilato. Entonces, los líderes religiosos de Israel que al no poder, perdón, me estoy saltando a los líderes religiosos, a la autoridad romana, perdón. Los líderes religiosos de Israel que al no poder darle muerte a Cristo por su propia mano, recuerden que ellos querían, bueno, intentaron muchas veces apelar a Jesús a pesar de que estaba prohibido, pero sabiendo que la manera más efectiva de llevarlo a cabo era a través de los romanos, entonces lo acusan calumniosamente ante las autoridades romanas de sedicioso y potencial peligro para los intereses de Roma. Cuando Jesús en realidad, por ejemplo, aquella ocasión que lo pusieron a prueba y le dijeron si era correcto pagar tributo al César, y Jesús le dice, enséñame un denario de quién está cara del César, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Finalmente, Pilato, que en su calidad de procurador del Imperio Romano, aún conociendo y proclamando la justicia e inocencia de Cristo, por cobardía, y aquí está su culpa, aunque hay un atenuante, porque lo hace muy a su pesar. Y no lo hace porque quiere, sino por cobarde para no perder su cargo. Sucumbe ante las maquinaciones de los captores de Jesús, condenándole a muerte y pasando a la historia al pretender lavarse las manos simbólicamente de su culpabilidad. Y entonces, ¿verdad? Existe la expresión, te lavas las manos como Pilato. En fin, todo esto nos enseña que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas gobierna Dios. Que sin violentar el libre albedrío de los demonios ni de los hombres caídos, porque los calvinistas no negamos el libre albedrío, negamos que el hombre sea independiente de Dios, negamos que el hombre sea espiritual y moralmente libre, el hombre natural sea espiritual y moralmente libre, eso sí lo negamos, pero no negamos libre albedrío. Entonces, todo esto nos enseña que Dios es el soberano sobre todas las cosas, que sin violentar el libre albedrío de los demonios ni de los hombres caídos, conduce a feliz término su inescrutable consejo, su voluntad, sus decretos, a través de su divina providencia, que lo gobierna todo. De modo que Dios no solo permite la existencia del mal, no es solo una mera permisión, porque entonces Dios sería un Dios que muy a su pesar está de brazos cruzados simplemente porque, bueno, como el hombre es libre para hacer el mal, pues que lo haga. No, ni modo. No es simplemente una cuestión de permisión. No solo permite la existencia del mal, sino que también lo decreta, aunque evidentemente por razón y propósito totalmente distinto a los de su criatura, como es el caso de la muerte de Cristo. El Padre decreta la muerte de Jesucristo. Esto, visto desde la responsabilidad de los actores humanos y del mismo Satanás, es algo maligno, porque la intención de Satanás es destruir a Jesucristo. La intención de los líderes religiosos de Israel es deshacerse de esa piedra de tropiezo que era Cristo para ellos. Es muy distinto a lo que hace el Padre, que al entregar a Jesucristo y a decretar su muerte, lo hace con el firme propósito de salvar a los hombres. Y quiero terminar con este versículo precioso, donde se hace evidente de que Dios, ahí muy entre líneas, en que muchos lo adviertan, sobre todo los que no son calvinistas, esa soberanía de Dios,
que sin violentar la voluntad del hombre, se vale de estos, de la maldad incluso el mismo hombre, para hacer su santa voluntad. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que, y aquí viene, subrayen esto, hace todas las cosas, y todas las cosas, todas las cosas. No son las cosas buenas, hace todas las cosas. No estoy diciendo que Dios hace lo malo, sino que lo decreta, como decretó la caída de Adán y Eva. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, termino con la lectura de lectura y explicación de este artículo, el primero que escribo en este año, hoy 1 de enero del 2024, gracias a los que tuvieron la buena voluntad de escucharme, aunque sea por un momento, los que dejaron su like, a Luis Lisboa, a Gabriel Álvarez. Espero que esto sea de mucha bendición. Compartan, denle like, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal, El Calvinista Omar García. Y bueno, yo les deseo de todo corazón que este año sea todavía mejor que el año anterior, porque, o sea, que sea mejor en el sentido de que podamos ser más santos, vivir más cerca de Dios, hacer su voluntad, pecar menos, ser mejores testigos de Dios aquí en la tierra, salar la tierra y alumbrar este mundo. Y bueno, que también las bendiciones materiales no nos falten. No nos falten. Buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y dice la Escritura que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Se despide Omar García. Nos vemos pronto en el nombre del Señor. Hasta luego.